Muy buenos días desde el foco oscuro. Comenzamos las efemérides del 16 de junio, pues con este Carracci, pues que porque falleció en este día, pues en 1671, el 16 de junio, sí, él era un cosaco que se rebeló contra los zares, y entonces en 1670 proclamó la República Cosaca, el Tomás Tracán, y allí pues ya decide declarar la abolición de la esclavitud y el fin de los privilegios. Luego toma Zarizhzhia, lo que es Volgogrado, que fue Stalingrado en su día, y luego el Simbi es derrotado y empieza a perder fuerza, y al final el 16 de junio de 1671 había sido cogido prisionero y allí en Moscú lo descuartizaron. Seguimos un poco con fallecimientos, porque quien fallece en 1944 es el Marc Bloch. Este es un historiador de historia antigua, medieval sobre todo, había escrito Introducción a la Historia, la sociedad feudal, pero él había combatido en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial combatió, y él hizo un libro, escribió este libro, La extraña derrota, que analiza un poco las claves de esa derrota. Y también este libro también de Chávez Laval va un poco parecido, La agonía de Francia, pero bueno, este libro está muy bien, muy interesante, y él está en la resistencia francesa. Entonces está en la resistencia, y el 8 del 3 de 1944 es detenido y es fusilado con otros 29 resistentes el 16 del 6 de 1944, 10 días después del desembarco de Normandía. Bueno, pues seguimos una persona muy interesante. Además, esto que dice cosas muy interesantes. Una de las cosas que dice es que por mucho que el pasado no termine totalmente en presente, sin el pasado el presente es ininteligible. Y dice una cosa todavía más interesante. Dice: resulta sano y positivo que en un país libre las filosofías sociales contradictorias puedan combatir con entera libertad. En el estado actual de nuestras sociedades resulta inevitable que las diferentes clases tengan intereses opuestos y sean conscientes de sus antagonismos. La desgracia de la patria comienza cuando deja de comprenderse la legitimidad de estos enfrentamientos. Algo muy interesante, muy interesante, muy interesante. Seguimos con fallecimientos, porque quien fallece en 1958 es Imre Nagy. Este había sido presidente de Hungría, de 1944 a 1946. Había sido ministro de Agricultura y del Interior de 44 a 46. Luego fue expulsado en el 49 por estas luchas que hay en los partidos del Politburó. En el 1951 fue readmitido, y de 1953 a 1955 fue primer ministro, y con él se produjo un deshielo, una relajación de las políticas comunistas. Lo que pasa es que a él le destituyen, entonces hay una rebelión en Hungría, se toman las calles prácticamente, y es nombrado primer ministro del 24 del 10 a 4 del 11. Pero claro, mientras tanto, el 23 del 10, el secretario del Partido Comunista, que siguió siendo lo húngaro, solicitó ayuda a los soviéticos. Entonces invaden prácticamente Hungría, entran en Budapest, se retiran, pero el 4 del 11 ya entran para montar la gorda. Entonces, junto a él también muere Paul Melleter, que era ministro de Defensa. Pues es un militar que fue a reprimir a los rebeldes, y lo que fue negociar con ellos, fue nombrado ministro de Defensa. Pues bueno, pues el 3 del 11 de 1956 tuvo una entrevista con los rusos que estaban invadiendo Hungría, y le cogen prisionero, violando todo lo que hay que hacer cuando se negocia con alguien. Y poco después, pues el 16 del 6, pues a Imre Nagy y a Paul Melleter les ejecutan, son ejecutados. Todo muy interesante la historia de Hungría. Indro Montanelli pues nos la escribe aquí, todo lo de la rebelión húngara, muy interesante. Estas dos muertes, sobre todo la Imre Nagy, y también la de Paul Melleter. Seguimos con fallecimientos. En 1982 fallece James Honeyman Scott. Este era un guitarrista de los Pretenders. Aquí tengo unos discos de los Pretenders, pero claro, él ya no está, porque falleció de una sobredosis concluida la gira de 1982. El asunto es que se fue a hablar con Stephen Docter para que... con Peter Frampton, porque tenía mucha adicción a la heroína Peter Frampton, y entonces para que se quitara. Entonces, a los 2 días, el que se muere de sobredosis es él, de cocaína, el otro era de heroína. Él tampoco duró mucho más, el Peter Frampton. Murió en abril de 1983, o sea que es que los pretenden muy, muy fuerte también su historia. Bueno, vamos un poquito con acontecimientos. Se producen 2 batallas que tienen que ver. En 1815, en la Quatre Bras, se enfrentan a franceses e ingleses, y cerca de Waterloo,
porque es los 2 días antes de la batalla de Waterloo, ¿no? Y también la batalla de Ligny. En la batalla de Ligny se enfrentan los franceses contra los prusianos. Entonces vencen en las 2 batallas más o menos, sobre todo en Ligny. Es una batalla más fuerte, Quatre-Bras casi más una especie de escaramuza, un poco, se retiran un poco. Ligny es una batalla fuerte y se retiran los prusianos. Lo que pasa es que Blücher desaparece, que es su comandante, y entonces ellos lo que hacen es... están huyendo y Blücher reaparece y dice no, vamos otra vez, y vuelven a Waterloo, y cuando vencen en Waterloo a Napoleón. Bueno, seguimos con acontecimientos porque en 1846 es elegido Pío IX Papa. Giovanni María Battista Pellegrino es elegido Papa. Hasta 1878 lo sería. En 1903 tiene lugar la fundación de la Ford Motor Company. En 1904 es un día famoso porque es el día en que transcurre la novela Ulises de James Joyce. Comienza su relación con Nora Vernacle y toma este día de la relación de su novela. Y en esta novela suya, tan famosa, se habla del atentado de Nikolai Bobrikov. Sí, esto ocurrió en 1904, un atentado de Nikolai Bobrikov. Este era el gobernador general de Finlandia, había prohibido hablar en ciertos círculos en finlandés, todo tenía que hacerse en ruso, y muy enfadado con ello, pues Eugen Schumann pues es el que tiene atentado. Bobrikov moriría al día siguiente y Eugen Schumann muere al momento porque después de disparar contra él se suicida en el pecho, se dispara en el pecho. Bueno, en 1911 tiene lugar la fundación de la IBM. Se funda como Computer Tabulation Recording Corporation y es la unión de 4 empresas, y en 1924 ya pasó a llamarse IBM. En 1911 cuando se fuma International Business Machine. Bueno, en 1940 tiene lugar en el 16 de junio la dimisión de Reynaud como primer ministro de Francia. Le sucede Pétain. Entonces, pues bueno, el Armand Lebrun es presidente todavía desde 1932, pero ya el 11 de julio dimite, ya se hace jefe del Estado francés Pétain, pues es un poco el comienzo de la rendición de Francia. En 1955 tiene lugar un intento de golpe en Argentina, un intento bastante fuerte, bombardean la Plaza de Mayo, intentan matar a Perón, no lo consigue, pero hay 300 muertos como resultado de este bombardeo. También otros movimientos militares, pero al final Perón se hace con el control de la situación, pero bueno, durante poco tiempo, porque el 16 del 9 ya tiene lugar el golpe de Estado, que ya quitan a Perón. En 1960 se estrena Psicosis, la película de Alfred Hitchcock famosa en Nueva York. En 1963 es la primera aparición de la mujer en el espacio, Valenia Vladimirovna Tereshkova, en el Vostok, lanzado el 16 de junio de 1963, completó 48 órbitas alrededor de la Tierra en sus 3 días que estuvo en el espacio, y sigue siendo la única mujer que ha hecho un viaje solitario al espacio, ¿sí? Una misión espacial en solitario. En 1976 se producen unos estudios en Soveto, protestan los estudiantes, disparan a la policía, lanzan los perros, se defienden, empiezan a disparar. Dice el balance oficial, 23 personas muertas, pero escolares muertos, pero parece ser que hay entre 200 y 700 muertos muy fácilmente. Unos disturbios muy tristes en Sudáfrica con el asunto del apartheid. Bueno, algo un poco más alegre, mucho más alegre, porque en 1978 lo que tiene lugar es el estreno de Gris en España. Aquí están, contando el veraneo, Olivia Newton-John y John Travolta. El estreno de Gris en 1978 en Estados Unidos. En España tuvimos que esperar hasta el 22 de septiembre, y allí estaba yo casi en el cine, ya me acuerdo. ¿Quién no se acuerda de Gris? Bueno, pues vamos con nacimientos, porque en 1583 quien hace el Axel Oxenstierna, este era un político sueco, es muy importante en la historia, porque con él vamos a ver un poco. Este era el canciller de Suecia de 1612 a 1654, y el 16 del 11 de 1632 fallece Gustavo II Adolfo de Suecia,
que era el que estaba llevando el ejército sueco contra las tropas católicas. Entonces, Cristina de Suecia había nacido en 1626, tenía pues nada, 6 añitos, entonces le hace pues todo un papel ahí de regente importantísimo, con todo el papel de Suecia en la guerra de los 30 años, es un personaje de primer nivel, hay que tener en cuenta la historia con él. En 1829, quien nace Jerónimo, pues sí, el jefe indio que empezó, se fugaba de las reservas donde lo tenían preso y ya lo tenían recluido en malas reservas. Aquí tenemos 3 fotos suyas. Y ya en 1886 se fugó con 30 apaches, le persiguieron 3.000 soldados de Estados Unidos, le estuvieron persiguiendo por ahí y hasta el final ya le recluyeron una reserva toda la vida. Ahí estuvo el hombre por haciendo un poco el papelón de representaciones indias, un poco vergonzoso esto de los indios, como se llevó. Y luego pues parece ser que el grito que se salta, que se salta en paracaídas, ¿no? A veces cuando se hace una locura, se dice Jerónimo y tal. Igual parece ser que unos paracaidistas empezaron a utilizarlo y bueno, y se utiliza. En 1890, ¿quién nace en estas laures? Pues el gordo y el flaco, pues el flaco. Sí, Oliver Hardy era el gordo, pues era el flaco, hacía guiones y tal, y en 1961 le dieron el Oscar de Honor. En 1901 nace Henri Lefebvre, es un filósofo marxista. Pues bueno, él era medio situacionista, luego se salió del Partido Comunista Francés, pero volvió cuando el Partido Comunista se abrió, o sea que muy situacionista igual no era. Y luego pues escribió por cosas como el derecho a la vida, que era el derecho a la ciudad, la revolución urbana, la producción del espacio. Un poco reivindicaba un poco el espacio urbano como espacio propio. Bueno, en 1917 que nace el Faidón Gizikis, este es un militar que fue presidente de la República Helénica entre 1973 y 1974. Fray Ríos Montt nace en 1926, este es un dictador, usted fue presidente de Guatemala después de dar un golpe de estado entre 1982 y 1983, y con él pues las patrullas de autodefensa civil pues se evolucionaron bastante, grupos paramilitares muy represivos, y fue condenado por genocidio del pueblo Ixil en 2013, luego lo anularon en el tribunal, pero bueno, debía estar muy implicado en estos asuntos, muy implicado. En 1936 nace Jindine, este es un pintor, este es el padre de Happening, pues bueno, nos tiene cosas aquí, como estas obras, estos corazones, estas llaves, pues son cosas suyas. Un pintor estadounidense. Eric Segal es un escritor que nace en 1937, estadounidense también, y sobre todo es conocido por Love Story, que pues conocía la novela y luego la película, grandes éxitos los dos. En 1940 nace César Pérez de Tudela, una pinista que salía mucho en la tele, nosotros nos recordamos de él. Hizo pues subidas a la Concagua, sobre todo, y bueno, salían los reporteros de televisión, en su época era muy conocido, salía. En 1942 nace Giacomo Agostini, este era un motorista italiano, pero consiguió muchos títulos, 15 títulos, de 250, 350 y 500 centímetros cúbicos, entre 1963 y 1977. En 1948 aquí nace Leopoldo María Panero, este es un filósofo, pues primera categoría, y también de primera categoría era la avería que tenía, aunque decía su hermano que sí, Michi, decía su hermano que sí, mi hermano estará muy loco y lo que tú quieras, pero bien que tiene controlada su cuenta corriente, decía siempre Michi, pues el famoso El Desencanto, el documental que grabaron con los 3, pues aquí le tenemos, junto a su hermano Michi, Ricardo Franco, el director, Leopoldo, y aquí está Michi, la foto aquí, Michi García Panero, todo un personaje, y Leopoldo por ahí que está el hombre, pues que tenía en un psiquiatra, pues todo un personaje, todo un psiquiatra, pues bueno, escribió cosas como teoría, pues todo un personaje, un Leopoldo María Panero. En 1952, quien hace Giorgio Papandreou, este fue primer ministro de Grecia entre 2009 y 2011, era hijo de Andreas Papandreou, famoso también primer ministro, y fue presidente de la Internacional Socialista de 2006 al 2022, la sustituyó Pedro Sánchez en ese puesto. Bueno, Juan Muñoz nace en 1953, este es un escultor, porque tiene cosas en distintas partes del mundo, en Oporto. En Madrid también han hecho una retrospectiva hace poco que está aquí, y luego tiene sobre todo estos muñecos así, eso muy suyo. Y entonces bueno, pues vamos con Jordi Hurtado, pues que en 1957 nace Jordi Hurtado. ¿Por qué era un presentador? Pues si no sé, no vengo, empezó y luego pues saber y ganar. El que ha hecho pues es saber y ganar. Y bueno, y acabamos con Verónica Chegui, pues que es una actriz, pues bueno, también consiguió el Goya corto de dirección con Tonte en Loba, y luego pues en televisión salieron con Paco y Beba, Los pacientes del Doctor García, y luego en cine pues yo empecé con Yo soy la Juani de Vigas Luna, La gran familia española sale, No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, que sale, que está muy graciosa, las cosas como son, y explota esta canción, pelis o las pelis de
las canciones de Rafael Acarrá. Pues con esto pues nos despedimos de ustedes hasta mañana, que ya desde el Foco Oscuro, que será 17, nos contaremos las cosas que pasan en el Foco Oscuro. Hasta mañana desde el Foco Oscuro y que les vaya muy bien.